que estaba en vigencia, del rey que estaba, entonces era la medida oficial desde su codo hasta la punta del dedo aquí. Este era un codo, ¿verdad? Si el rey era un poquito chaparrito, bueno, bajaba el codo. Si era un poquito largote, grande, bueno, subía, ¿verdad? Así se medía. Pero un promedio, 24 pulgadas más o menos. Era de 600 pies de largo, era de 100 pies de ancho, 60 pies de altura. Capacidad de un vagón de tren. Un vagón de tren le pueden caber en ganado, como vacas, toros, le pueden caber de 18 a 20. Un vagón de tren, que se pongan atención. En puercos, a un vagón de tren le pueden caber de 60 a 80. En ovejas, a un vagón de tren le pueden caber 80 a 100. En el arca se pudieron haber acomodado 1000 vagones. Si hubieran puesto 1000 vagones así acomodados de tren, hubieran cabido 1000. Entonces imaginan cuánta capacidad no tenía los trenes, ¿verdad? Tenía 3.600.000 pies cúbicos el arca, ¿verdad? Se dice que podrían haber contenido 100 circus Vernum en Valley, o sea, es el circo más grande del mundo. Pudieron haber cabido 100, con todo y animales y todo, ¿verdad? ¿Cuántas especies hubo en el arca? Nadie lo sabe hasta hoy. De tamaño de ovejas y mayores, más o menos 290. De tamaño de ratas hasta ovejas, de 757. Menores en tamaño a las ratas, 1359. ¿Verdad? Por aquí. Aquí hay unas fotos del arca que les decía. Está allá en Williamstown, en Kentucky. Si vas para allá, va a ser una experiencia muy bonita. Ves un poco más real, ¿verdad? Lo que está en la palabra. Aquí están unas fotos de la réplica, ¿verdad? Que está allá. Si ven, aquí está el carro, ¿verdad? Lo chiquito que es. Aquí está, miren. Más o menos así era. Nosotros nos imaginamos como los barcos de ahora, ¿verdad? Pero no, en realidad todo ese diseño está en la Biblia así como está, ¿verdad? Miren, aquí está por donde subían, ¿verdad? Los animales. Esta puerta fue la que cerró Dios, ¿verdad? Aquí estos había ventilación, aquí estos se abrían para recibir el sol, ¿verdad? Este diseño, se han hecho réplicas y han hecho estudios. Ese diseño no se voltea. Han hecho muchos tipos de estudios y es muy perfecto, muy exacto para las tormentas, para los huracanes, para los maremotos. Todo eso, este diseño, los científicos de hoy en día se han sorprendido porque se mantiene a flote y no se voltea, ¿verdad? El diseñador era Dios, ¿verdad? Aquí vemos mucha gente, ¿verdad? Cuando estaba así, ven más o menos el tamaño de la gente y cómo está de grande las medidas, ¿verdad? Y bueno, ahorita nos regresamos aquí. Ok. Por causa de la maldad de los hombres, Dios les reduce la edad a 120 años. A partir de ahí, como había mucha maldad, Dios les empezó a reducir la edad, ¿verdad? Ahí en Génesis, en el capítulo 5, habla de las generaciones y cuánto vivían. Y vivían en promedio de 800 a 960 años las personas de antes. Claro que antes no había hamburguesas, no había tanto colesterol, no había pizzas, eran más vegetarianos, ¿verdad? No había tanto químico, ¿verdad? Como hoy en día, por supuesto que nosotros mismos nos estamos acortando nuestros años, ¿verdad? Pero Dios mismo, por causa de la maldad, cortó los años, ¿verdad? Noé advierte del juicio en 2 de Pedro 2.5. 2 de Pedro 2.5, Noé estaba advirtiendo de lo que iba a venir. Dios no manda juicio sin antes mandar un aviso, sin antes advertir, ¿verdad? Así es Dios, así trabaja Dios. Entonces ese juicio, para la gente que diga y que crea que Dios
es un Dios injusto. No, Dios no es injusto. Lo que pasa es que había mucha maldad. Dios no quería que se perdieran todas las generaciones y generaciones y generaciones y generaciones que iban a venir después de los tiempos de Noé. Porque si seguía como iba, las generaciones iban a estar perdiendo, ¿verdad? Y los Noés se iban a acabar. En ese tiempo Noé fue el único, y Dios vio que hasta su esposa la contagió, ¿verdad? De honrar a Dios, de servir a Dios, y no a su esposa, sino a sus hijos, sus 3 hijos, y a las esposas de sus hijos. Fue el único, y si no hubiera desaparecido toda la humanidad, entonces hubieran nacido generaciones tras generaciones, siglos tras siglos tras siglos, y toda la gente se hubiera perdido. ¿Y qué caso tiene? ¿Qué caso tiene Dios hacer la humanidad? ¿Para qué? Para que esté aquí en la tierra y nomás viva para comer y para vivir, sin importarle Dios ni nada. Si hay vida eterna, lo que importa es la vida eterna, lo que importa no es lo que estamos aquí. Y para Dios más, ¿verdad? Entonces, Dios aprovechó ahorita que está Noé. Después de ahí, desaparezco a toda la gente, y de Noé voy a hacer otra generación. Y hoy en día hay mucha gente que está buscando a Dios, aunque tú no lo creas, ¿verdad? Hay mucha gente que está buscando a Dios, y ese era el plan de Dios, ¿verdad? Por eso es que mandó ese juicio. Pero antes del juicio, les avisó, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Un predicador, alguien que llevaba las buenas nuevas, alguien que llevaba noticias, que llevaba buenas noticias, y que les estaba advirtiendo del juicio, ¿verdad? Dice, pregonero de justicia, enseñaba la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así es Dios, así es Dios. Siempre manda Dios una advertencia, ¿verdad? Puede salir una joven, ¿verdad?, que resultó embarazada, y después, total que el muchacho con el que estaba era un haragán, ¿verdad? Entonces, pues la muchacha se justifica, los papás la justifican, todo el mundo la justifica, porque con el que se metió era un haragán, hacía de esto y del otro. Y bueno, ok, el hombre tal vez falló, pero ella, ¿dónde comenzó? Mal. En algún lugar, en algún punto comenzaron las cosas mal, ¿verdad? Pudo haber sido a la instrucción de los papás, pudo haber sido que ella se descuidó, pudo haber sido que quiso tomarse una cerveza y luego otra, y así pasan las cosas. Por algún lado viene la maldad de todos. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Noé, aparte de evangelizar en esos tiempos, también trabajaba, o sea, en esos tiempos Noé evangelizaba, ministraba, y tenía que organizar su tiempo, porque también evangelizaba a su familia. Él trabajaba con su familia, y él también trabajaba en el arca, construyendo el arca, y él también trabajaba para traer de comer a la casa, ¿verdad? Hoy en día la vida del que sirve a Dios es muy difícil, ¿verdad? Es cierto que es muy difícil, y por eso mucha gente no quiere entregarle su vida a Dios. Por eso mucha gente ve todo el trabajo, el sacrificio. No, ir a la iglesia, tener que levantarme temprano, no, y tener que leer la Biblia, y tener que orar, y no, pues sí. Y mucha gente se conforma nada más siendo buen papá y siendo buena mamá, y ya, ¿verdad? Yo cuando evangelizo les hablo de la palabra de Dios, y ha habido muchos que dicen, no, pero pues yo soy buen papá, yo soy buena mamá, yo me dedico a mi familia, y ya Dios no quiere que esté, es lo que espera Dios de mí. Yo no tengo necesidad de aprender tanta Biblia, ni tanto iglesia, ni tanto fanaticada. Bueno, eso no hacía Noé, y eso no enseñaba Noé, ¿verdad? Había muchos que eso creían, entre comillas, pero Noé no hacía eso, sino que Noé evangelizaba a las personas, Noé evangelizaba a su familia, tenía su tiempo devocional para Dios,
Noé estaba trabajando, como les decía, trabajando para traer de comer. Él comía de algún lugar y él trabajaba. Y él trabajaba en el arca, ¿verdad? Hoy en día el arca es la iglesia, ¿verdad? Acércate a la iglesia, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos es difícil, estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y bueno, hay muchas regulaciones de la ley, del gobierno, pero también tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Ahorita se entiende que ahorita no es tan fácil congregarse, y si se congrega uno hay que tener cuidado con las regulaciones, ¿verdad? Pero en tiempos normales dice la Biblia que no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y tenemos la costumbre de no congregarnos, ¿verdad? De repente agarramos esa costumbre y le agarramos saborcito, ¿verdad? Pero Dios no quiere. Dios quiere que nos esforcemos, ¿verdad? Ya no estamos trabajando como Noé, ¿verdad? Pero es un ejemplo que Dios nos pone aquí en la Biblia, ¿verdad? Dice en 1 Timoteo 3:5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, Noé entendía esto. Noé entendía que si quería ministrar a otras personas tenía que comenzar a organizar en su casa, ¿verdad? Y parece que Noé sí lo hizo, ¿verdad? Su testimonio habla de él. Lo escrito por la Biblia, Dios habla de Noé. Y Dios dice como en los tiempos de Noé, y pone de ejemplo a Noé. Dios en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Noé tenía un orden. Él priorizaba, ponía sus prioridades. No sé tú dónde tienes tus prioridades. No sé si tus prioridades están en tu negocio, en tu trabajo, en tu carro, en tu casa, o tal vez hasta en tu familia, ¿verdad? Y no comienzas donde debes de comenzar, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Aquí en la casa, pues, bueno, pues tenemos una prioridad, una serie de prioridades, ¿verdad? Que primero tenemos a Dios, primero está Dios. Después, está el esposo para la esposa y la esposa para el esposo. Y después están los hijos, ¿verdad? Y después la iglesia, ¿verdad? Estar congregándose, estar comunión, estar trabajando en una iglesia en equipo, donde se va a ministrar a los siervos de Dios, a los santos de Dios, y donde se va a ministrar, pues nos hacemos un equipo, una iglesia, ¿para qué? Para ministrar a las personas, ¿verdad? Y ya después, bueno, está la familia, los papás, los hermanos, los primos, ¿verdad? A los que están casados, ¿verdad? Entonces cuando se lleva un orden así más o menos de prioridades, las cosas salen bien, pero cuando no, ¿verdad? Entonces, si queremos ser buenos ministros, queremos ser ejemplo para la sociedad, queremos ser ejemplo en el trabajo, tenemos que comenzar en la casa, con la familia. Eso hizo Noé. Y Noé tenía a sus hijos con él, y trabajando, y las nueras, y hasta la esposa. Hizo buen trabajo en su familia. Creo yo que había un buen testimonio en esos tiempos. Hoy en día puede haber un buen ministro, un buen pastor, un buen líder espiritual, y ministrar a una comunidad o a un conjunto de personas, y esas personas no convertirse en ninguna a Cristo. Pero si el predicador está haciendo lo que le corresponde, él es limpio, Dios no le va a culpar de que las otras personas se perdieron. Las otras personas no quisieron escuchar, o no sé qué pasó. Esto mismo pasó con Noé. Noé habló, ministró, les puso ejemplo y les dijo, 100 años estuvo predicándoles y ministrándoles. Pues ellos en esos 100 años no les bastó. En esos 100 años no les bastó y no creyeron, ¿verdad? Fue tiempo muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo lo que le costó a Noé, pero lo hacía. Fíjense, en ese tiempo dice la Biblia que en ese tiempo que antes no llovía. En Génesis 2, 5 al 7 dice que no llovía. Antes no llovía de arriba para abajo. Tú que no has leído la Biblia tal vez te vas a sorprender, ¿verdad? Tú ya que la leíste, bueno, te familiarizas con Génesis 2, del 5 al 7, te lo voy a leer. Génesis 2, del 5 al 7 nos dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ay, perdón. 2 del 5 al 7, sí.
dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Antes no llovía. El 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dios ya regaba la tierra desde aquellos tiempos. Pero ¿cómo? ¿De agua de arriba para abajo? No, de agua de abajo para arriba. No sé si tú has visto, yo soy troquero, ando en la carretera. A veces miro unos paisajes muy bonitos, muy verde acá en el estado de Illinois, en Wisconsin. Están muy bonitos, ¿verdad? Especialmente este tiempo, el verano, la primavera. Y a veces miro que se ve nubes abajo. Es tiniebla, ¿verdad? Pero parece que fueran nubes. Y yo recuerdo y me pongo a pensar, ¿verdad? Así se regaba la tierra antes, ¿verdad? Como que salía el vaporcito, salía, y luego ese vaporcito sube poquito y pum, vuelve a caer. Y ahí se queda. Y así se regaba la tierra. Y era común, y era normal. Entonces Noé va a evangelizar y les dicen, ¿saben de qué? Va a haber un diluvio, prepárense. Miren, ayúdenme a construir el arca. O si no quieren ayudarme, no me ayuden. Pero miren, ya me lo voy a acabar, vénganse conmigo. Entonces ellos, hay que ponerse en los zapatos de ellos, ¿verdad? Le decían, ¿cómo que va a llover? ¿Qué es llover? Va a llover agua de arriba para abajo. Entonces, agua de arriba para abajo. Estás loco, a ti se te zafó un tornillo, ¿verdad? Entonces, poniéndose en los zapatos de ellos, bueno, sería difícil entender, ¿verdad? Pero, si ellos escucharan el consejo de Dios, no sería tan difícil. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, los hijos de Noé. Noé evangelizaba a su esposa y a sus hijos y le creyeron. Noé era el mensajero, era el pregonero. Entonces Dios hablaba con Noé y Noé ministraba. ¿A quién? A su hijo, su nuera y su esposa. Escucharon. Y no solo a ella, sino que a muchos. Y los demás no creyeron. No creyeron. ¿Por qué? Porque se les hacía imposible que lloviera de arriba para abajo. Pero principalmente porque no estaban pendientes con escuchar el mensaje de Dios. Era principalmente, ¿verdad? Hoy en día, para nosotros, el hablar, el ministrar la palabra es un poco difícil, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros decimos que Jesucristo va a venir un día. Va a venir un día y vamos a ser arrebatados la iglesia. ¿Cuál iglesia, hermano? La iglesia mormona, masona, los evangélicos, los protestantes, los bautistas, adventistas, católicos, testigos de Jehová, musulmanes, budistas o cuáles. No, la iglesia de Cristo. ¿Cuál? En la denominación que estés. Si tú estás haciendo la palabra de Dios, tú eres iglesia y eres la iglesia de Cristo. Si estás siguiendo la palabra de Dios, si estás siguiendo a Dios, esa es la iglesia por la que va a venir y vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Tenemos que hablar, es palabra. No podemos ponérsela bonito o no podemos disfrazártela y decirte, no, mira, van a venir como unos extraterrestres. Que no, como está. Cristo mismo nos va a llevar y seremos arrebatados, los muertos primero y después los que vivimos, los que quedemos vivos en aquellos tiempos. Así va a ser. Y lo tenemos que predicar y lo tenemos que evangelizar y lo tenemos que decir. Que no les va a gustar, que van a pensar que se nos zafó un tornillo, que lo piensen. Pero el que está pendiente con escuchar la voz de Dios, con leer la Biblia, va a decir, a ver, no, explícame, no, parece que no estás tan loco, pero explícamelo. Y ya se va a asegurar por medio de la palabra de Dios que diga, lo que yo lo he dicho antes y te lo digo, lo que te digo en la palabra de Dios, si tú lo ves en la Biblia, eso es. Yo me puedo equivocar, sí me puedo equivocar, pero si está en la palabra de Dios, eso es, porque es la palabra de Dios hablando, no soy yo. Pero si estoy diciendo cosas que me imagino, o que yo creí que la Biblia decía, la Biblia me lo va a desmentir y no me creas eso, ¿verdad? Pero para eso, ¿cómo puedes saber tú? Pues escudriñando tu Biblia. Es lo único que puedes saber, ¿verdad? Hay una cosa curiosa, vamos a terminar.
Ah, bueno, vamos a ver aquí cómo es que después de que termina ah, el juicio, después de que ya duró poquito más de un año el arca flotando, ¿verdad? Duró poquito más de un año. O sea, primero se metió, Dios le dijo a Noé, hey Noé, es tiempo. Entonces Noé se metió a la barca y luego Dios, ¡pum!, cerró la puerta. No Noé, Dios. Pero después de que se metió, no llovió luego. Se metieron todos los animales y nadie les hablaba, sino que los animales solos. Los animales tienen un instinto. Hoy en día va a venir, faltan 2, 3, 4, 5 horas, va a venir un terremoto, va a venir una tormenta, los animales corren a refugiarse. Los animales tienen un instinto que ellos saben el peligro, lo huelen, lo intuyen. Yo no sé, ¿verdad? Yo no soy geólogo, científico, veterinario, no sé cómo está eso, pero ellos tienen eso. Y se cree, los estudiosos de la Biblia creen que ese sentido lo usó Dios para prevenir los animales. Y los animales fueron entrando de dos en dos, de parejas. Fueron entrando. Ya cuando terminaron todos, Noé, tu esposa, tus hijos, ya tenía alimento, ya había llenado todo ahí. Ok, pasa y ¡pum!, se cierra la puerta. Después de que se cierra la puerta, ahí está, dicen, ahorita ya va a venir, ya ni modo, los que se quedaron ya se quedaron. No creo que llegó muy contento Noé por toda la gente que se quedó afuera, ¿verdad? Pero tenía que seguir las órdenes de Dios. Entonces se cierra, esperaron 1 hora, no llovía. 2 horas, no llovía. 3 horas, no llovía. 24 horas, no llovía. El primer día no llovía. El segundo día, no llovía. El tercer día, no llovía. El cuarto día, no llovía. El quinto día, no llovía. El sexto día, no llovía. Y el séptimo día, truenos, lo nunca antes visto, agua, lluvia. Amigo, amiga, ahorita estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Está el coronavirus, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Dios está trabajando con los corazones. Dios sabe cómo trabajar los corazones. Tú seas creyente o no seas creyente, seas rico, seas pobre, seas famoso, seas como seas, de la clase social que sea, Dios, tu vida te está cambiando ahorita. De alguna otra manera está cambiando tu vida. Todos, ¿verdad? Algunos para bien, otros para mal, otros nada más están curioseando. Pero Dios está trabajando. En ese día, cuando la gente empezó a escuchar los truenos y empezó a llover, en todo el mundo empezó. ¿Qué está pasando? Empezó a caer agua. ¿Qué está pasando? Tal vez, se cree, no lo dice la Biblia, pero muchos que estudiosos de la Biblia creen y se imaginan, y es lógico, que llegaron a tocar a Noé. Noé, ábranos. Estaba cerrada, estaba bien calefateada, estaba bien sellada. No podía hacer nada Noé, ¿verdad? Fueron un caos, tiempo de caos, ¿verdad? Y bueno, pasa esto. Entonces, vamos a leer aquí Génesis 9, del 8 al 17. Después de que se llenó, empezó el barco a elevarse y se elevó, como les había dicho, hasta que fue por 40 días, 40 noches, hasta que el barco podía pasar el monte más alto y que estuviera arriba de que el bote llegara a pasar, ¿verdad? Que el barco, perdón. Entonces ese era el plan, ¿verdad? Porque él iba a andar flotando. Y después de que llegó así, entonces Dios se acordó, ¿verdad? Se acordó de Noé, de su familia. Entonces Dios dejó de llover y las aguas de los ríos subterráneos empezaron a meterse. Entonces siguió flotando el agua. Pero de repente un día ya estaban descubriendo los montes más altos allá en Arará, ¿verdad? Arará no es un monte, sino es un lugar, los montes Arará. Entonces allí empezó a destaparse un poco el monte y el arca, ¡puf!, ahí se atoró, ahí se quedó. Entonces yo creo sintieron el trancazo así, ¿verdad? Y después de ahí, Noé, bueno, se los voy a leer así, aquí, Génesis 9, de 8 al 17.
Ok, Génesis 9, del 8 al 17 dice: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Bueno, Dios, después de que se atoró ahí, fue bajando el agua, hasta que ya pudieron abrir el arca, y ahí bajaron. Entonces Dios hace un pacto con ellos, después de que bajaron. Cuando bajaron, no bajaron reclamándole a Dios, para nada. Cuando bajaron, Noé bajó dándole gracias a Dios, y ofreció sacrificios de animales limpios, se los ofreció a Dios, los quemó conforme a Dios le agradaba, porque ellos tenían entendimiento, conocían lo que le agradaba y lo que buscaba a Dios, y se lo ofrecieron en agradecimiento. ¿Por qué? Por la vida que les dejó. No bajaron para reclamarle lo malo. No sé, ahorita en estos tiempos de pandemia, no sé si tú, hermano, hermana, estás reclamándole a Dios o cuestionándolo, pero ¿por qué esto? Buscando todo lo negativo. No sé tú, ¿verdad? Yo trato de ver lo bueno, las cosas buenas. Hay muchas cosas buenas aquí en esta cuarentena, ¿verdad? Buscar lo bueno. Él lo quiso Noé. Entonces le ofreció el sacrificio, y dice la Biblia que Dios recibió como olor grato, ¿verdad? Dice que recibió olor grato y se arrepintió. Entonces fue que hizo este pacto con Noé. Entonces puso un arco iris y le dijo: voy a poner mi arco, y con ese te voy a demostrar que no voy a inundar más la tierra, no con agua, ¿verdad? Es un pacto. Entonces el arco iris es un pacto entre Dios y Noé en aquellos tiempos, pero también en toda carne, también entre nosotros. El arco, cuando de repente llueve y de repente se ve un arco iris, Dios dice: hey, no se preocupen, no voy a inundar la tierra. Yo hice mi pacto con Noé y lo tengo con ustedes. Y hasta ahorita no se ha inundado, ni se va a inundar toda la tierra completa, no, ¿verdad? Entonces, en el 8 dice, del 13, perdón, dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, o sea, el arco iris. Y me acordaré del pacto